Muy bien, buen día. Quería dejar grabada la lección de hoy. Por distintos motivos no quedó grabada, así que simplemente vuelvo a dar la clase así rapidito. Esto es una clase, o sea, estamos haciendo clases de media hora. Hoy, como tuvimos que dar algunas indicaciones, no fue tan larga la clase, pero sí creo que fue productiva. Así que en primer lugar, quisiera compartirles compartirles pantalla para mostrarles algunas cosas. Esto que les voy a mostrar primero es lo que se llama el Classroom, para que todos vean que tenemos clase bíblica que va a estar grabada en el Classroom. O sea, el Zoom que estoy haciendo ahora queda grabado en YouTube y de YouTube lo subimos al Classroom. El Classroom es una aplicación de Google que la puedes descargar del Google fácilmente y acá tenés, fíjate, el código de clase es 5APJGSW. Ese es el código de clase para poder entrar y para poder ser un alumno de esta clase y de acá en adelante. La materia que estamos dando hoy se llama consagración, va a durar 3 meses y acá en Classroom vamos a estar haciendo preguntas de investigación y además también es donde vamos a tomar los exámenes. Entonces es muy importante que seas parte del Classroom. Bien, dejamos esto y ahora quiero mostrarles otra cosa más que tiene que ver con permítanme, que tiene que ver con la página, perdón, el canal de YouTube que es el de la escuela bíblica. El canal de la escuela bíblica se llama Kingdom International Bible School. Allí tienen el logo amarillo, el banderín amarillo, por decirlo de alguna manera, o el estandarte, que tiene la K, la I, la B y la S. Kingdom International Bible School, que no dice otra cosa más que Escuela Bíblica Internacional del Reino. Ese es el nombre de nuestra escuela bíblica y ministerial. Aquí en YouTube ustedes pueden ver los videos como este video que va a quedar ahora grabado subiéndolo a YouTube. Lo pueden ver por aquí en el canal o lo pueden ver en el Classroom, que también se los voy a subir allí para que lo tengan. Así que perfecto, terminamos con lo que era compartir las pantallas y vamos a comenzar con la clase, si les parece bien. Le damos gracias a Dios, Padre, ponemos esta clase en tus manos, pedimos tu bendición, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos haga entender y nos haga ver todo lo que necesitamos aprender en este tiempo para nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Bien, y les paso, o sea, les voy a comenzar hablando acerca de qué es la consagración, ¿no es así? Consagrar tiene que ver con entregarse, con dedicarse, con una persona que pone su vida en función de algo en particular. Podemos tener, por ejemplo, el ejemplo de los médicos, que muchos de ellos son personas dedicadas totalmente a la medicina, o el deportista dedicado totalmente a su deporte, o el empresario dedicado totalmente a su empresa, y así distintos tipos de dedicaciones que tienen que ver con la profesión que cada uno lleva adelante. Algunos de ellos se los llama workaholics, o sea, personas que trabajan y trabajan y no pueden parar de trabajar, y esto a algunos les ocasiona graves problemas de estrés y de otro tipo, ¿no? Pero bueno, podemos hablar entonces de deportistas, médicos, músicos. El músico es una persona consagrada, dedicada totalmente a su música. ¿eh? Entonces, esto es distintos tipos de consagración o de dedicación. Y otros casos tienen que ver con un proyecto determinado. Algunos tienen que ver con un proyecto de una fundación, un proyecto de ayuda, y se consagran a ese trabajo. Y otras personas se consagran a otras personas, o sea, valga la redundancia, personas que se consagran a otras personas. Por ejemplo, un caso muy común es la madre de familia, que está dedicada a su esposo y a sus hijos. Y aquella que no tiene una profesión y además si no trabaja, o sea, solamente se dedica a la crianza de los chicos, al cuidado de las necesidades de su esposo, y a veces lo hacen de una manera muy, muy, muy dedicada, y esto sería consagrarse específicamente a la familia, ¿no?
que tampoco en algunos casos es del todo bueno, porque en algunos casos implica que la persona no se realiza en sus anhelos, en sus deseos personales, que tengan que ver por ahí con las cosas que hablábamos antes, con un trabajo o con un emprendimiento o con un deporte, cosas que la persona necesita desarrollar de su propia vida, ¿no? Pero bien, y otro tipo de consagración eh, tiene que ver con Dios mismo, ¿no? Pero antes de hablar de Dios y de la consagración a Dios, vamos a hablar un poquito de las motivaciones para la consagración. Hay distintos tipos de motivaciones. Una de ellas tiene que ver con sentirse bien y cumplir con un propósito. Esa puede ser una muy buena motivación. O sea, yo me consagro porque me siento bien, porque me hace bien y porque me brinda propósito en mi vida. ¿Eh? Esta es una buena motivación. Hay otras motivaciones que no son tan buenas, como por ejemplo aquellos que lo que buscan es lograr fama, poder y dinero, ¿no? Entonces, los que quieren se consagran a algo, vamos a decir, el músico, el artista, el político, que muchas veces lo único que busca es una posición social y ganar dinero, y no ayudar verdaderamente a la gente, o como decíamos, el músico o el artista que lo que quiere es el aplauso, lo que quiere es el reconocimiento, lo que su ego necesita es ese reconocimiento. Si uno hiciera un análisis de por qué una persona necesita ser reconocida permanentemente por los demás, bueno, allí hay grandes problemas que la persona necesitaría resolver, ¿no? Pero bueno, motivaciones, hablábamos de motivaciones. Para otros la autorrealización, o sea, en lo que hago me siento realizado. ¿Mm? Esas personas son del tipo de personas que consideran que valen por lo que hacen, valen por lo que logran. Y es más, su pensamiento hacia todas las personas es que las personas valen por lo que tienen, o sea, valen por lo que logran, cuando en realidad ni ellos ni el resto de las personas valemos por lo que tenemos, sino que valemos por lo que somos. ¿Eh? Y la verdadera consagración, que es la consagración a Dios, nos va a llevar a eso, nos va a llevar a nuestra transformación. Por eso vamos a valer por lo que somos como personas y no por nuestros logros ni por nuestro logro material o por lo que logramos tener o lo que no logramos tener. Hoy pareciera que las redes sociales y que todo lo que vemos y oímos nos lleva a pensar que si no tenés determinado auto, si no usás determinado perfume, si no compras determinada ropa, o si no tenés fama y si la gente no te reconoce, hoy pareciera que los chicos anduvieran desesperados buscando tener más followers, más seguidores en sus Instagram, en sus redes, como si eso fuera lograr ser alguien. Pero vos no sos alguien por lo que lográs, sino que sos alguien por lo que sos en tu interior como persona. Y lo mismo para mí, ¿no? No solamente para vos, sino también para mí. Otra de las motivaciones puede ser la responsabilidad. Una persona es muy responsable y entonces esto la lleva, perdón, a consagrarse más y más a su tarea y a lo que está consagrado, porque esto hace que, perdón, estoy medio ahogado, esa responsabilidad los lleva a ese tipo de consagración. Pero bueno, si hablamos de la consagración espiritual, de la consagración a Dios, tiene que ver con cosas totalmente diferentes. Y primero lo vamos a ver en Marcos capítulo 12, versículo 30. Yo se los voy a leer en la Biblia Pellita, por eso esta Biblia ustedes van a escuchar que cada vez que yo hable de Dios, estoy hablando de Yahweh, Yahvé o Yahweh, como lo quieran pronunciar, que no es otra cosa más que el nombre mismo de Dios, del único y verdadero Dios, creador del cielo y de la tierra y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque dioses hay de todo tipo y dioses falsos ni les cuento, pero el verdadero y único Dios es Yahvé. Que es el nombre que significa yo soy el que soy, es el nombre que representa el nombre que él le reveló a Moisés cuando estaban en el monte Sinaí. Bien, entonces, ¿qué dice el capítulo 12, versículo 30? Dice así, y amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el mandamiento más grande. Amarás al Señor Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas.
Y esto nos está hablando de que donde debe estar nuestra consagración es en Dios mismo, no en lo que Dios hace, no en lo que Dios me puede dar, no en lo que Dios pueda lograr, no, en Él como persona. Nuestra consagración es hacia Dios como persona. Esta es la base de la verdadera consagración cristiana o de lo que significa ser apartados para Él, que es el concepto de santidad, el verdadero concepto de santidad. Vivir apartados para Él, una vida consagrada para Él. Entonces, ¿qué características tiene esto? ¿Cuáles son las expectativas de Dios con respecto a esto? Que nuestra consagración sea por amor a Él. Esto es lo que decíamos en el principio. Por amor a Él, no por lo que me pueda dar, no amor a la mano de Dios, sino amor a Dios mismo. Cuando digo a la mano, quiero decir a lo que me puede dar, ¿no? Mucha gente se relaciona con Dios solamente a través de pedirle, 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 pedirle. Y en realidad la relación con Dios tiene que ser una relación de amor. Cuando Dios creó al hombre, Dios no necesitaba que el hombre existiera. Dios tenía miles de seres espirituales que le servían y que vivían junto a Él y que viven junto a Él y que le aman. Pero Él lo que quería era tener un ser especial, particular, que era el hombre y la mujer, para vivir una relación de amor mutua, para que Dios pueda amarle como hijos y para que nosotros pudiéramos amarle a Él como como nuestro Padre celestial. Entonces, en esta relación de amor es donde se basa la consagración. Bien, luego, la consagración debe ser total y no parcial. Y esto es muy importante entenderlo, porque en la medida en que nosotros nos apartamos para Él, o sea, dejamos muchas cosas que tienen que ver con lo mundano, que tienen que ver con deseos de nuestra carne, y después vamos a hablar mucho acerca de lo que es la carne, hablando del cuerpo, el alma y el espíritu, ¿no? Y cómo esto afecta muchas veces nuestra relación con Dios, si lo estamos entendiendo bien o no. Perdón. Sigo atorado, sigo con, con la garganta cerrada. Un minutito. Muy bien, continuamos con la clase. Disculpe que tuve que pausar la grabación porque me estaba ahogando. Y bueno, ya está, ya estoy bien. Me traje un vaso de agua y estoy bien. Bien, hablábamos de consagración, hablábamos de la relación con Dios y entregarnos a Él, a conocerlo íntimamente. Esta es una de las características más importantes de lo que llamamos intimidad con Dios, de lo que llamamos consagración real. O sea, una persona que busca intimar con el Padre. Esto obviamente lo hacemos a través del Espíritu y a través de todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Pero querer conocerle más, querer profundizar en esa relación de amor con Dios es fundamental. Y esto, ¿cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr con nuestra vida de devoción, con nuestra dedicación a Él, nuestra dedicación a la oración, nuestra dedicación al ayuno, nuestra dedicación a la palabra de Dios, nuestra dedicación a meditar la palabra de Dios. Son cosas fundamentales para tener un crecimiento en nuestra vida espiritual, en nuestra comunión con Dios. Entonces, seguimos. Esto tenía que ver con lo que es conocerlo íntimamente y también consagrarnos al cumplimiento y a la obediencia de su palabra. Esto es clave. Si nosotros queremos conocer verdaderamente a Dios, tenemos que conocer su palabra. No podemos decir que conocemos a un Dios a quien no vemos si no leemos la Biblia, que es donde Él se reveló, donde Él se revela al hombre. O sea, Él nos dejó esta palabra, lo que llamamos palabra de Dios, la Biblia, para que nosotros podamos conocerle. Si nosotros leemos la palabra, vamos a comprender cada vez más quién es Él y cómo es Él. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo en nuestra relación con Él. ¿Está bien? Y además, esto va a implicar consagrarnos a la obediencia a su palabra. ¿Qué quiere decir? Que
Yo voy a rendir mi voluntad a su voluntad, voy a rendir mis pensamientos a sus pensamientos, porque mayores son sus pensamientos que los míos, dice la misma palabra de Dios, y su voluntad es agradable y perfecta. Entonces, nosotros cuando entendemos que nuestra voluntad está por debajo de su voluntad y que nuestros pensamientos están por debajo de sus pensamientos, allí nos ubicamos en el lugar correctos, como criaturas, como hijos de Dios, y desde allí podemos relacionarnos sanamente y claramente con Él. Y además podemos ir muriendo aquellas cosas de nuestra voluntad o de nuestros pensamientos o de nuestras emociones que no son acorde a su voluntad. Y esto lo vamos a comprender en la palabra de Dios. No hay otra manera de comprenderlo más que entendiendo y aprendiendo de su palabra. Bien. Y otra de las cosas importantes es comprender que Él es Señor. ¿eh? El señorío de Cristo es fundamental en nuestra vida para una vida de consagración. Tendríamos que hacer una materia más que se llame el señorío de Cristo y que utilicemos el libro Jesucristo es el Señor del pastor Jorge Mitián, que es un libro de cabecera para cualquiera que busque tener una vida consagrada a Dios, entender lo que es, quién es Jesús como Señor de nuestra vida, quién es Jesús como nuestro Señor. Nosotros no hemos tenido reyes, no sabemos cómo relacionarnos con alguien que tiene un lugar de autoridad mayor que nosotros, y además hemos sido criados de una manera en la cual prácticamente muy poca gente reconoce autoridad sobre su vida. Algunos ni siquiera le dan a sus padres autoridad sobre su vida. Y esto habla de hijos rebeldes. Y esto lo llevamos a la relación con Dios, consciente o inconscientemente. Muchas veces somos hijos rebeldes con Dios y no aceptamos su voluntad o no aceptamos sus pensamientos y queremos amoldar la palabra de Dios, o sea, queremos amoldar los pensamientos de Dios, amoldarlos a nuestros pensamientos, cuando en realidad es la palabra de Dios la que tiene que amoldar nuestro pensamiento. O sea, nuestro pensamiento se tiene que acomodar a las verdades de la palabra de Dios. Nuestra manera de creer y de pensar tiene que amoldarse a cómo la Biblia nos enseña de cómo debemos creer, o sea, con relación a la fe y con relación a Dios mismo, y cómo debemos pensar con relación a sus propios pensamientos. Y esto tiene mucho que ver con aquellas cosas a las que debo morir y aquellas cosas a las que debo nacer. Y para entender un poquito más de esto, voy a leerles otro texto, que es el texto de Romanos 12:1, muy conocido por todos los creyentes de años, pero importante para este momento, ¿no? Romanos 12:1 dice: les suplico, pues, hermanos míos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional. Y no sean conforme a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente y disciernan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Dos cosas importantes aquí. Cuando dice que presenten vuestro cuerpo como sacrificio vivo, allí es donde vamos a empezar a hablar de esto y vamos a seguir la próxima clase, donde vamos a entender de que el cuerpo, la carnalidad, está totalmente ligada a los sentidos, y los sentidos están en el cuerpo. La vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, son los que nos comunican con el mundo material, lo que nos comunican con nuestro exterior. Y muchas veces es nuestro cuerpo el que le dice a nuestra alma, alma es emociones, pensamientos, sentimientos, voluntad, es el cuerpo el que le dice a nuestra alma lo que debe sentir y cómo emocionarse o cómo no, según lo que le pasa o lo que le deje de pasar, según lo que percibe o lo que deja de percibir. Y nuestro espíritu queda en último lugar, a veces involucrado y otras veces no involucrado en estas cosas. Cuando debería ser totalmente al revés, debería ser nuestro espíritu el que le diga a nuestra alma cómo debe
sentir, cómo debe pensar, cómo debe manejar su voluntad delante de la voluntad del Padre, y de esa manera utilizar nuestro cuerpo, que no es otra cosa más que una herramienta para relacionarnos con el mundo exterior, utilizar nuestro cuerpo para nuestro crecimiento y para nuestra consagración. O sea, tiene que ser totalmente al revés de cómo estamos acostumbrados a vivirlos. Por eso habla de una consagración del cuerpo, este pasaje. Y luego dice también lo que estábamos hablando antes, una renovación de nuestra mente. Consagración tiene que ver con renovar permanentemente nuestra mente, dice, para discernir, o sea, para entender cuál es la voluntad de Dios agradable, buena y perfecta. La voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta, pero debemos renovar nuestra mente para eso. O sea, ¿cómo entiendo yo que la voluntad de Dios es perfecta? ¿Cómo entiendo yo que la voluntad de Dios es agradable? Bueno, tengo que caminar en ella. Tengo que conocer su voluntad cada vez más. Tengo que caminar en su voluntad cada vez más. Y esto es lo que vamos a ir haciendo en estas clases. Esto fue lo que pudimos dar en la clase de hoy, porque ya les dije que esta es una grabación, porque la clase real, la clase en vivo en el Zoom, no quedó grabada, pero para los que están esperando la clase para poder verla, que sé que son varios, estoy haciéndola de nuevo y esto queda grabado para subirlo a la página de YouTube del canal de la escuela y también al Classroom. Así que los dejo aquí, continuamos la próxima clase. Sé que la clase es corta hoy, pero lo que pasa es que tuvo muchas otras cosas en el medio durante el Zoom, pero este fue el material que vimos en el día de hoy. Dios los bendiga a todos. Nos vemos en la próxima clase.